¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al unboxing de la nueva Steam Deck OLED. Este puede ser uno de los mejores regalos para esta Navidad, así que vamos a descubrir qué tiene esta consola portátil que la hace tan famosa y tan deseada. Aquí de primeras tenemos ya la caja que viene con el cargador. Este cargador, bueno, venía como aplastada, ¿ya vieron? Venía hasta abierta incluso. Este cargador es el tipo A, está bastante bonito, tiene ahí el logo de Steam Deck y se siente de una buena calidad. El plástico se siente resistente, USB-C obviamente, que se conectaría directamente a la consola. Por último, lo que vendría aquí en la caja sería el tema de la garantía, creo, sería como la póliza o es el manual. Creo que es ambas cosas. Sí, esta es la garantía, mira. Bueno, me está costando más trabajo quitarle este cartoncito al estuche. Está bien difícil, ¿eh? Este sería el estuche que viene incluido con la consola. Se siente de una excelente calidad. Además, viene aquí con el logo en un color bastante bonito. Tenemos por aquí esta especie de seguro candado que ahorita lo vamos a cortar. Aquí viene una funda que no sé para qué será. Imagino que es para un USB-C, pero creo que el cargador realmente no cabe aquí. Muy bien que nos manden esto, que no sé muy bien para qué es. Tiene este hueco aquí para meterlo y una banda elástica que la verdad es un diseño que nunca había visto en un producto y se siente bastante curioso. En general es un estuche de una muy buena calidad. Oigan, el candado de plástico que trae está bastante difícil de quitar. Esperen un momento. He tenido que traer la artillería pesada, vean nada más, unas tijeras de paramédico. Está bien difícil de quitar esto, pero nada puede con estas tijeras. Y ya está, hemos liberado. Uy, qué bonitas tijeras, ¿eh? Además del color del canal. Este es el pequeño seguro que me estaba costando mucho trabajo de quitar, pero qué bueno que le incluyan porque me da la seguridad de que no se ha abierto anteriormente la consola y también incluye un velcro que tienes que abrir. Bueno, la verdad está bien difícil de abrir la consola, parece que estoy guardando aquí una pistola o algo. Y aquí está esta tremenda maravilla. Se ve más grande en persona. Tomen en cuenta que mis manos son largas y jugosas, entonces puede que no se note tanto, pero es una consola bastante más grande de lo que parece. Ahora vamos a analizar la calidad de construcción y calidad de materiales que de primera impresión me está gustando, sobre todo el color que es completamente negro con algunos toques en blanco o gris. Me gusta que es un plástico que tiene una textura que hace que no se te resbale de las manos y además estos joysticks se sienten muy bien. Todos los botones se sienten bien hechos, no se sienten tan gruesos, un plástico tan grueso, pero sí se siente que va a durar o que es una calidad de plástico bastante decente. Y por acá arriba tendremos control de volumen, entrada de audífonos, USB-C para la carga, imagino, el botón de encendido, los gatillos de disparo, R1, L1, ya se la saben. Por acá abajo tendríamos un pad y aquí abajito tendríamos la ranura para la tarjeta SD, ya que se puede ampliar el almacenamiento, que en este caso es la consola de 1 TB. Y por acá tendríamos los gatillos que son bastante útiles, sobre todo para algunos tipos de juegos, como por ejemplo los shooters, donde normalmente son muy útiles al momento de que brincas y disparas al mismo tiempo, estás apuntando y con los gatillos disparas, que la verdad son útiles. Acá abajo tendríamos la insignia de Valve, que es la empresa que crea esta consola. Una verdadera maravilla. Tenemos ahí las regulaciones y en general se siente de muy buena calidad. Es una consola que me ha gustado. Pero miren, por acá en el estuche no había dado cuenta que viene con un paño, que la verdad no sé si abrirlo. Creo que no lo voy a utilizar. Lo voy a dejar por ahí. Esto es para limpiar la pantalla. Qué bueno que te lo incluyan, aunque la verdad ni cuenta me había dado que venía ahí. Y ya sería todo. Realmente ya no viene nada más. Aquí abajo como que siento que hay un espacio. A ver, permítame un momento. Hay un hueco aquí, pero no sé para qué será ese hueco. Quizá nada más para hacer espacio a lo loco. O no sé, miren. Había un espacio aquí. Quizá nada más es para guardar algún cable o nada más está ahí para hacer bulto o por si se te llega a caer, que haga ahí un espacio que amortigüe el impacto. Bueno, pues ya la acabo de encender. Vamos a ver qué hace esta maravilla, a ver si no explota en mil pedazos. Mira, lo primero que tenemos que hacer es ponerle el idioma. Normalmente en prácticamente todos los dispositivos electrónicos de hoy en día, lo que tienes que hacer primero es ponerle el idioma, si no te explota en mil pedazos. Y luego tenemos que poner la zona horaria. Fíjate, esto parece como cuando configuras un teléfono, pero con el teléfono incluso es más fácil esto. Y ahora lo que toca es esperar a que se inicie. Bueno, ya está lista la consola para comenzar a utilizarla. Ya puse mi cuenta. Ahora lo que toca es comenzar. Vamos a darle aquí. ¿Y ahora qué es esto?
Esto, bueno, son los botones. Ah, esto es como una especie de tutorial que te está guiando por todas las funcionalidades que tienen los botones de la consola. Esto me parece bien porque a veces como que uno ni sabe para qué es cada botón de algún aparato que luego se compra y qué bueno que tenga esto para identificar muy bien las funciones. Por acá abajo nos habla de la tarjeta SD. Como ya lo dije, esta consola tiene 1 TB de almacenamiento, creo que es bastante. Y ahora la duda es qué juego instalarle por primera vez. Hay juegos que están preparados para esta consola, pero hay otros que no. Entonces, la duda es ver cuáles sí se pueden y cuáles no, y cuál es la verdadera capacidad de esta consola. Miren, estaba explorando aquí mi biblioteca y creo que encontré el candidato ideal para hacer la prueba del primer juego. Sería el Sekiro. Es uno de mis juegos favoritos y siempre ha estado disponible en consolas, en PC, pero nunca lo había visto en un dispositivo móvil. Esto es una locura. Vamos a ver si se puede jugar porque es uno de mis juegos favoritos y a ver qué tal. Va a tardar un ratito en descargarse, pero ahorita volvemos. Mientras se descarga mi juego, estoy probando la interfaz y me está gustando mucho que es muy fluida, muy sencilla, muy minimalista. Y otra cosa que me agrada son los sonidos que le han puesto porque da una sensación de confort, se siente muy bien. Todo está hecho prácticamente para el jugador, no como otras consolas que he probado que parece que estás jugando en Excel o no sé qué cosa. Aquí parece que todo está hecho con ganas de que te diviertas, que te entretengas y todo es súper, súper fluido. Ya está listo el juego, se ha descargado bastante rápido, eso es obviamente por el internet, pero creo que la consola lo ha hecho bastante bien. Ahora lo que toca es ver cuánto tarda. Yo creo que no va a tardar mucho, pero tampoco esperen que sea muy rápido, porque es una consola portátil, tomen en cuenta eso. Más o menos está tardando lo que yo me imaginaba. Si llega a tardar un poco más voy a hacer un corte porque igual aquí no quiero esperar 10 años. Bueno, sí se tardó un poquito en entrar, pero imagino que es porque este juego es bastante exigente. Ya estamos jugando, muchachos, sí se puede, vean nada más, ¡qué maravilla! Estoy bastante fascinado porque nunca me imaginé que podría jugar este juego en un dispositivo móvil. Es muy exigente y una disculpa por la imagen, se ve demasiado luminosa, estoy viendo en la pantalla, pero tomen en cuenta que es que no tengo yo un equipo profesional para grabar, estoy utilizando un teléfono para grabar, entonces una disculpa por eso, pero el juego se ve espectacular. No se ve así como ustedes lo están viendo, se ve muy bonito en persona, pero es porque es muy luminosa la pantalla que se ve así como quemada. Va súper fluido el juego, me está sorprendiendo porque va muy rápido, les juro que se ve muy bonito y estoy fascinado. Este juego, por cierto, es de mis favoritos, lo tengo como 4 veces comprado el juego, lo tengo en Steam, pero yo me lo pasé en PlayStation 4, ya que fue la edición coleccionista que me compré en Play 4, pero también lo tenía comprado aquí, aunque aquí no lo he pasado, entonces estoy fascinado, vean nada más qué maravilla de juegazo. Pero bueno, vamos a probarlo con otros juegos, ¿no? Estoy jugando Party Animals en una consola portátil, ¡qué locura! Este juego aparentemente no es tan exigente, pero creo que gráficamente es bastante exigente el juego, pero no va tan fluido como el Sekiro. Aún así, este juego va muy bien, lo puedes jugar perfectamente. Me gustaría que fuese igual de fluido que el Sekiro, pero al tener gráficos un poquito más detallados puede que esté un poquito más pesado. Aún así va perfecto para jugar, no tienes ningún problema. Y además me está sorprendiendo muchísimo el brillo de la pantalla, es una locura. Espero que la batería o la duración de la batería acompañe toda esta experiencia porque en general me está encantando. La verdad, una locura poder jugar esto aquí en un dispositivo móvil. Y la pregunta que todo mundo se hace seguramente es si podremos jugar juegos del nivel y la potencia de Red Dead Redemption 2. La respuesta es sí, pero hay un detalle, la propia consola te advierte que si te instalas este juego no te va a ir tan fluido, no te va a ir tan bien, porque hay que ser sinceros, el Red Dead Redemption 2 es una obra maestra que requiere una capacidad bastante elevada de gráficos y de potencia para poder correr fluidamente, y en el caso de la consola portátil, pues no esperes que te vaya a ir de lujo. Aún así, sí se puede jugar, pero yo te recomendaría que si te lo vas a llegar a instalar, te cerciores mucho de tener una configuración bastante específica para que te vaya medianamente decente y aparte no te chupe toda la batería, porque obviamente es un juego muy exigente. Por otro lado, aquí tenemos la lista de los juegos que más están jugando en Steam Deck. Y ojo, hay juegos que sí están preparados para la consola, como por ejemplo el Elden Ring y el Cyberpunk inclusive. También el Red Dead Redemption 2 se está vendiendo mucho, pero ya les dije que tengan en cuenta la advertencia que te da la propia consola de que si te lo instalas no te va a ir tan fluido, pero de que se puede jugar, se puede jugar.
Ojo, hay otros casos donde la propia consola ya te advierte que ya el juego no está preparado para la Steam Deck, como por ejemplo el caso de GTA V, que aquí me sorprende bastante que el GTA V, siendo un juego más antiguo que el Red Dead Redemption 2, no sea compatible con la Steam Deck, y en este caso te lo dicen muy claro. Y bueno, pues ahora toca hablar acerca de lo que menos me ha gustado y de lo que más me ha gustado de esta consola. Tomen en cuenta que en este canal solamente hago unboxings, aquí no hacemos reviews, para que no se espanten si me falta algún dato. Aquí yo solamente les digo si vale la pena o no el producto, pero de lo que menos me ha gustado ha sido el precio. La verdad, si es una consola bastante costosa, me gustaría que por este precio te ofrecieran quizá un poquito más de potencia. No le falta potencia, pero quizá por el precio podría tener más, o algo más de almacenamiento o de duración de batería puede ser. Por otro lado, como es un dispositivo móvil, yo pienso que deberían tener ya todos los dispositivos móviles certificación contra el agua y el polvo. En este caso es un dispositivo muy grande y es difícil ponerle eso a un dispositivo como este, pero ojalá lo tuviera. Por otro lado, lo que más me ha gustado es toda la consola. Me ha encantado. La pantalla es increíble, tiene muy buen sonido, es más ligera de lo que parece y la potencia es muy, muy buena. Así que en general es un producto espectacular. También los juegos no son tan costosos en esta plataforma como en otras. En general es un muy buen producto, una excelente compra de regalo para estas fechas. ¿Qué piensan ustedes? Pónganlo en los comentarios. Un saludo y eso es todo.